Hola, soy la doctora Jessica Valencia Rivero, soy neumóloga y soy jefa de apoyo respiratorio en el Hospital Ángeles del Pedregal. Hago esta presentación o video para tratar de promover un poco el diagnóstico temprano de los pacientes que son sospechosos de coronavirus COVID-19, debido a que en mi experiencia he recibido muchos pacientes con diagnósticos tardíos y que al principio fueron abordados como diagnósticos diferentes cuando era evidente que fueran COVID-19. Entonces, ¿en quién debemos sospechar que tiene COVID-19? Esta podría ser la única diapositiva en mi presentación, que es en todos los pacientes. Todo paciente que tenga síntomas respiratorios, faringitis, diarrea no explicada, mialgias, artralgias, bronquitis, neumonía, cualquier enfermedad similar, en este momento debe ser inicialmente diagnosticada como coronavirus y posteriormente, si se descarta, pensar en diagnósticos diferenciales. Lo único que hay que hacer con estos pacientes es decirles es coronavirus, aíslese 14 días para evitar que vayan y contagien a todos en su familia, que es lo que está pasando actualmente, al menos en la Ciudad de México, que es de donde son la mayoría de mis pacientes. Si les decimos que es faringitis, aunque fuera coronavirus leve, se van a sus casas, el problema es que contagian a todos, y de todos en la familia, a veces hay algunos que tienen factores de riesgo y se complican y se mueren. Entonces es preferible pecar de exagerado, aunque no es ser exagerados en realidad, y decir todos tienen coronavirus, diagnóstico inicial coronavirus. Y para, pues como categorizar o caracterizar la enfermedad, yo he aprendido que lo más importante es calcular el tiempo de evolución que tiene el paciente, o sea, encontrar el día 1 de la enfermedad. El día 1 de la enfermedad se encuentra normalmente en retrospectiva porque son síntomas como leves o inespecíficos en gran parte de los casos, y entonces les debemos preguntar como cuándo fue su primer día de síntomas o el primer día que se sintió raro. Y entonces aquí les pongo una lista de cosas que mis pacientes me han mencionado en algún momento como síntomas iniciales, que bueno, al día de hoy he dado de alta aproximadamente 155 pacientes, entonces un muestreo ahí considerable para síntomas iniciales al menos. Y han referido, entre otros, bueno, pongo prácticamente todos los relevantes: garganta, se puede referir como dolor, resequedad, sensación de polvo, ardor de la garganta, tos seca, tos con flemas, tos al hablar, tos al esfuerzo. El dolor torácico he visto que lo tiene casi todos los pacientes, es opresivo o referido o tipo punzadas, lo describen a veces como ardor retroesternal. Puede ser dolor tipo pleurítico, pero generalmente es más hacia los días 8, 9, 10 de la enfermedad, que ya es como por neumonía subpleural, que difícilmente esté al inicio de la enfermedad. Ardor a la entrada del aire, dolor o incapacidad para inspirar profundo. Muchos pacientes tienen síntomas sensoriales y en la piel, que bueno, los más descritos son anosmia, no sentir olores, y ageusia, no sentir sabores, pero me he encontrado con otro tipo de síntomas que yo catalogo en esta misma clasificación, que son sensación de frío sin que haya frío afuera, sensación de calor en el cuerpo sin tener fiebre, neuropatías o parestesias en diferentes partes del cuerpo, o sea, hormigueos, adormecimiento de alguna parte del cuerpo, ardor de alguna zona de la piel, calambres que recorren el cuerpo, sudoración excesiva sin fiebre, que eso lo tienen muchos, como diría un 60% de mis pacientes, y se queda incluso después de que pasaron los 14 días como si fuera una secuela, rash o manchas en la piel. Y generalmente esas cosas son de asociación familiar, como que si varios de una familia se enferman, generalmente todos hacen, por ejemplo, anosmia o todos hacen sudoración, ¿no? Son cosas como que sí se asocian un poco familiarmente. Puede o no haber fiebre, cefalea, aunque sea leve, o cefalea intensa, ardor de ojos o dolor retroocular, diarrea o vómitos y náuseas, esto sobre todo en pacientes diabéticos, o en hombres jóvenes que solo debutan con diarrea y es prácticamente su único síntoma. Algunos, son poquitos, son la minoría. Cansancio, mialgias, dolores articulares, astenia, adinamia. Algunos mencionan ganglios en cervicales o ganglios de la garganta inflamados, o disnea o falta de aire, que se ya, pues, además de ser un síntoma, se consideraría de predictor de gravedad y generalmente no es en los primeros días.
Y entonces, lo que hablo de los 14 días y de los síntomas iniciales, todo está basado en este cuadro, que es una explicación muy gráfica que me gusta mucho de la fisiopatología de la enfermedad por coronavirus, COVID-19, en el que se describe, esta parte yo la agregué, pero bueno, en el original es el tiempo de la enfermedad y la gravedad de la enfermedad. Y entonces, primero, lo que predomina en los primeros días es la fase viral, la respuesta viral de la enfermedad, y eso se relaciona con los síntomas de los días iniciales del 1 al 4 o 5, que son los que mencionábamos anteriormente. Luego pueden pasar algunos días en los que prácticamente el paciente está asintomático o se siente al menos mejor, y entonces es cuando pensamos, ya mejoré. Muchas veces piensan que mejoraron porque en los días 1, 2, 3, cuando les dolía la garganta, fueron al médico general, les dieron 3 o 7 o 9 dosis de ceftriaxona, y cuando empiezan a sentirse mejor en estos días piensan que es por el antibiótico, pero en realidad así es la evolución de la enfermedad. Y luego en los días 9 a 14, que son los días críticos de la enfermedad, porque hay respuesta inflamatoria del paciente, y es como en los pacientes en los que esto se hace exagerado, son aquellos pacientes que se ponen graves, que hacen neumonía por inflamación y sepsis viral y todo esto, porque hay una tormenta o cascada de citocinas. Entonces, en el día 9, 10, 11, 12 es cuando regresa la fiebre, o sea, cuando regresan los síntomas, suelen ser más intensos, puede haber fiebre y es cuando viene hipoxemia, falta de aire, y cuando hacen neumonía, y cuando, si aquí no se hacen intervenciones adecuadas, es cuando el paciente se complica y evoluciona a hipoxemia, gravedad, intubación y necesidad de otro tipo de tratamientos. Y entonces, en la mayoría de los pacientes nos llegan, por ejemplo, por aquí, y lo ideal es regresar, contar y encontrar cuándo fue su día 1, asegurarnos que está en días críticos, ver cuánto está oxigenando, y ahí podemos como más o menos predecir si el paciente se va a complicar o no, para, si estamos hablando de primer nivel de atención, referirlo. Si estamos hablando de un nivel de atención hospitalario, pues es en el momento en el que hay que hacer intervenciones, y les anexo otro video donde pongo el tratamiento que yo le estoy dando a mis pacientes, por si a alguien le puede servir de algo para intentar con sus pacientes. Y en cuanto a las pruebas diagnósticas, yo a mis pacientes no les mando la prueba de PCR inicial porque la sensibilidad es solamente del 63%, es decir, 40% pueden tener el virus y ser negativos en la prueba. O sea, casi la prueba es una moneda al aire. El hecho de que sea negativa no descarta el virus. Entonces yo lo que les digo es que prefiero que no gasten ese dinero, porque aunque sea negativa les voy a dar seguimiento como si sí fueran coronavirus, porque lo son. Y no necesito más que los síntomas y el estado actual pandémico para saberlo. Si tiene una prueba negativa y tiene síntomas y cuadros, se considera positivo y se le da seguimiento, que es lo que les mencionaba. Y las pruebas rápidas de IgG e IgM, que son como unos reactivos que nos venden luego como en 800, 900 pesos, que van a tu casa y te lo tomas en una gotita de sangre como si fuera una prueba de embarazo. Esas no son confiables. Hay algunas escasas de ese tipo de prueba que son certificadas por la FDA, que pudieran ser confiables, pero hasta el momento todas las que yo me he encontrado en México son chinas, no están certificadas por la FDA y son cero confiables. He tenido pacientes que tienen PCR positivo, que solo tienen el 60% de sensibilidad, y esta prueba negativa, que se supone que esa es más del 90% de sensibilidad, entonces cero confiables. Y las pruebas de IgG, que son en laboratorio, que esas sí son certificadas en los laboratorios certificados en los que las hacen, pues se tienen que hacer entre el día 7 para adelante de la enfermedad, entonces no son útiles en los días iniciales de la enfermedad. Ya para el día 7 o 9 o 10 ya es evidente que uno tiene coronavirus, porque ya empezamos la segunda fase y ya hay síntomas muy claros. En cuanto a estudios de laboratorio y gabinete, idealmente deberíamos pedirle pues a todos los pacientes, o al menos a todos los que o sospechemos que son graves o se estén poniendo graves, una tomografía de tórax entre los días 5 y 8. Antes que eso no sirve mucho porque pueden no haber manifestaciones, y después de eso pues ya no sirve nada, ya no sirve tanto, porque la gravedad prácticamente se hace evidente con la clínica cuando están muy graves. Laboratorios con marcadores de gravedad, que serían PCR, dímero D, DHL, linfocitos, ferritina, procalcitonina, etc. Y basar en los marcadores la administración de medicamentos. La realidad es que por la pandemia
difícilmente tengamos los laboratorios a tiempo, difícilmente tengamos la tomografía a tiempo, y yo al menos la mayoría de mis decisiones, porque son pacientes que están en sus casas, que yo los veo por videollamada y mensajes, pues no me puedo esperar a los resultados 3, 4 días después, porque se me pasa el tiempo, se empiezan las complicaciones y ya no los alcanzo después para seguir el tratamiento en casa. ¿Cuáles son estos marcadores de gravedad de los que les hablo? Fiebre persistente en algunos pacientes jóvenes, que del día 1 al 8, en lugar de ser síntomas leves, y entre el 4 y el 8, en lugar de ser días casi asintomáticos, tienen fiebre de 38, 38, 39, 39. Esos van a ser hipoxemia seguramente, aunque estén jóvenes y aunque no tengan marcadores o predictores de gravedad como comorbilidades. Descenso asintomático de la oxigenación en los días iniciales. No solo es que baje por debajo del nivel normal, que sería pues para la Ciudad de México 90, sino que descienda. O sea, por ejemplo, estaba en 97 y ahora está en 91 un día después, ¿no? Eso es un descenso importante y eso es un marcador de gravedad. Dolor torácico intenso puede ser desde los días iniciales, y este también es un marcador de gravedad, que implique dificultad para inspirar profundamente o tos persistente que impide, o sea, que es incapacitante para el paciente, que no le permite hablar, no le permite caminar ni nada, o que repercuta en la oxigenación. Tener obviamente comorbilidades descontroladas, y por último un asterisco que es importante, que es pacientes que tienen cefalea intensa y persistente todos los días desde algún punto en el que empiezan y día 10, 11, 12, 13 y persisten con la cefalea intensa. Esos son pacientes que están en riesgo de hacer complicaciones neurológicas como encefalitis o inflamación del nervio óptico, o que la anosmia se les quede persistente, diferentes cosas. Entonces, esos pacientes es importante apoyarnos con una valoración neurológica para descartar ese tipo de complicaciones. Y pues algunos casos diferentes o raros que ya los mencioné más o menos durante la presentación, pero los hago énfasis nuevamente. Pacientes diabéticos y hombres jóvenes muchas veces debutan con diarrea y síntomas gastrointestinales antes de empezar con todo lo respiratorio. Pacientes jóvenes sin factores de riesgo que hacen fiebre persistente inicial desarrollan hipoxemia en los días críticos si en los días iniciales no controlamos la fiebre. Y pacientes con hipoxemia sin trabajo respiratorio, en ocasiones, después de 2 o 3 semanas de saturar al 70% con oxígeno en su casa, empiezan a mejorar. Es decir, como si toleran la hipoxemia y no padecen cosas cardiovasculares, o sea, por ejemplo, que no se infarten por la hipoxemia, suelen tolerar las 1 o 2 semanas y de repente empiezan a mejorar. Claro está que lo hacen a expensas de cicatrización pulmonar importantísima, que después es imposible retirarles el oxígeno. Pero bueno, esto lo he aprendido porque tengo muchos pacientes que o no consiguieron hospital o no quisieron ir al hospital, pues se quedaron en casa, y logré aprender que algunos sí la brincan. Y pues criterios de alta, en casos leves y moderados, yo les digo que 7 a 14 días de aislamiento posterior a que yo los doy de alta, que eso es mínimo en el día 14. En casos graves, 14 días de aislamiento después del egreso, o sea, eso es igual como si los hubiera dado de alta del hospital, 14 días de aislamiento después de que los doy de alta. Y muchos me preguntan que si es necesaria la prueba al final del seguimiento. Yo no la considero necesaria, pero si se va a realizar, es preferible que se realice una de IgG al menos 14 días después de los síntomas, para ver si ya tiene como anticuerpos, etcétera. Y eso nos sirve más para detener el aislamiento que un PCR. Y pues eso es todo de la presentación. Les dejo otros videos con partes relacionadas del tema. Si tienen dudas o comentarios, aquí les dejo mi correo. Y pues muchas gracias por su atención.